y es ex embajador en la Ciudad del Vaticano, que tenía una relación personal con el Papa Francisco. Hola, diputado Valdés, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Acá los estamos siguiendo de cerca todos los detalles del último adiós al Papa. Un gusto, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas Un tardes. día complejo, ¿no? Un día de esos que uno nunca hubiera querido que suceda. Sí. Este, ¿Cuándo fue la última vez que habló usted con el Papa Francisco? no, y hará como 3 meses o más que le escribí le escribí un mail y él me lo contesta, y la virtud que tenían los mails del Papa son que él los respondía a mano, ¿no? Con caligrafía de él, y se ve que después el secretario lo escaneaba y mandaba de puño y letra. Ah, Pero después no, después que empezó a andar mal de salud, uno no quería molestarlo, ¿no? sí, Valdés, ¿qué le deja, Porque hablar por teléfono, él era el que hablaba de allá para acá, no es que uno lo pueda llamar por claro, teléfono. claro, claro. qué le deja Francisco, qué le deja el Papa a la Iglesia? Mire, eh, en mi caso tengo un doble. En mi familia significó muchas cosas, Francisco. Eh, el hecho de compartir el Vaticano hizo que mi mujer no para de llorar Mm, hasta ahora. Mis hijos hoy a la mañana me despertaron con este tema. Para nosotros lo teníamos como uno más de la familia, pero no peyorativamente, sino Susana, mi compañera, cuando ella tenía un problema, le escribía, él le contestaba. Recién me partió cuando me llamaba y me dijo, desde que murió mi papá yo depositaba en él las cosas que no depositaba en nadie. Me partió con eso, pero bueno, en ese clima de familia y familiaridad que logró él, se lo ganó él con mi familia, no yo, pues yo no tengo nada que ver. Me golpea mucho más, ¿no? Que mi hijo mayor hoy a la mañana llorando me llame dándome la noticia, este, y me doy cuenta de lo que significa y de lo que significó íntimamente en el grupo familiar. Ahora, yo lo admiro mucho por todo lo que él construyó como pontífice. Va a ser difícil de igualar. Él fue el gran destructor de los muros y constructor de puentes en un mundo que pretende vivir amurallado, de vivir construyendo que el sálvese quien pueda, cada uno individualmente, cada uno construye su propio muro, y si yo soy más poderoso que vos, no te veo, no existís, y ahí viene lo que él nos enseñó. No dejemos que descarten a las personas, que descarten a los viejos, que Ahora, descarten. Eduardo, Encontró oraciones, Sí. encontró palabras que quedarán para siempre en la construcción colectiva. La cultura del descarte frente a la cultura del encuentro. Eso es bergogliano puro, ¿no? Eduardo, Eh, por qué pensás que nunca quiso volver a la Argentina? Vos me ponés. En la intimidad yo me lo reprocho y se lo reprocho. ¿Qué sé yo? Yo que soy un perito en derrotas, cuando fui embajador iba sacando pecho diciendo voy a volver con él a Buenos Aires, bajando de la escalerilla. Te juro que mi gran frustración fue no poder venir con él a Buenos Aires o a la Argentina, ¿no? Luché mucho para eso. Llevé la carta de invitación cuando presenté las cartas credenciales. Cristina Fernández de Kirchner me dio la invitación para que viniera a la Argentina. Y bueno, él por ahí, no sé por qué no tomó, por qué tomó la decisión de ir postergando ese viaje. Y vos sabés que estaba todo preparado para que él viniera ahora, antes de que se enfermara. Había toda una movida. Y amigos míos que yo les tengo mucha confianza y que estuvieron con él personalmente antes de que se enfermaran, me decían, sí, sí, viene, viene, viene.
Y bueno, Lamentablemente no pudo, ¿no? sí. Ahora, Eduardo, perdón, Fede, Eduardo, ¿el Vaticano o la Iglesia Católica tuvo un papa peronista? Mira, yo creo, esto lo comprobé en Roma, ¿no? Agregarle un ismo al Papa, aunque sea el ismo que a mí me gusta, no le hace bien. Eso lo usaron para bajarle el precio en Roma, en Italia. La primera vez que me conmocionó eso, ver una tapa de The Economist, la revista, que pone en tapa Papa peronista, y era, si vos leías la nota adentro, era porque el Papa había tomado la decisión de agregar Cuba a su viaje a Estados Unidos, que era un viaje que había preconcebido Benedicto XVI, el viaje a Estados Unidos, Sí. porque había una cumbre de la familia en Filadelfia. Ese viaje, que fue un viaje histórico, el Papa agrega a Cuba porque había aceptado 20 días antes la mediación entre Cuba y Estados Unidos. No es porque era un Papa peronista, es porque el presidente Obama y el vicepresidente Biden le habían pedido si podía mediar ante Cuba para abrir las embajadas de ambos países. Entonces el Papa le parecía una descortesía ir a Estados Unidos y no pasar por Cuba o no ir a Cuba en el Claro. mismo viaje. Mm. Pero eso significó, y ahí tomé conciencia de que agregarle el ismo, aunque sea mi propio ismo, no le hacía bien a la imagen de Francisco, ni populista, cuando le querían, lo que le querían denostar lo que él decía, le ponían papa populista o papa peronista Como o papa... para hacerlo menos. Le agregaban ismos, que él Claro. no era. Él es doctrina social de la Iglesia puro, que nació a fines del siglo XIX, la Rerum Novarum, la Laborem Exercens, y que surge, permítanme terminar con esto, Sí. y que surge a raíz de la falta de respuesta legal a lo que sucedía en la cuestión del trabajo, en lo que era la revolución industrial, que Chaplin lo muestra tan bien en tiempos modernos, ¿no? Y entonces no es casual que a fines del siglo XIX Carlos Marx escribe su propia teoría sobre Eduardo. el proletariado, Sí. y la Iglesia Sí. a fines del siglo S Sí. establece las dos encíclicas, Laborem Exercens y Rerum Novarum. Eduardo, quizás no lo tomamos, o todavía no tomamos conciencia o magnitud. ¿Estamos despidiendo al argentino más importante de todos los tiempos? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. ¿Y querés que te diga una asignatura pendiente que me hubiera gustado a mí? Que el cuerpo de Francisco se enterrara en Argentina. Hubiera sido extraordinario. Pero es algo que tendría que haber elegido él, me parece, ¿o no? Bueno, no lo sé. Yo sí te digo que el Papa es el primer Papa en la historia de los pontífices que tiene pasaporte argentino. Él no hizo pasaporte vaticano. Yo lo vi a eso cuando la embajadora de Bolivia en el Vaticano, ¿no?, estaba llenando las visas para la delegación que viajaba con el Papa a Bolivia. Y entonces me invitó a su residencia y me dijo, vení que voy a firmar las visas y vas a ver cómo son el pasaporte vaticano del Papa Francisco. Y cuando voy, no había ningún pasaporte del Papa Francisco, y era porque él viajaba con su pasaporte argentino, que no necesitaba visa en Bolivia. Eduardo, apelando a ese conocimiento más íntimo, más personal que tenías con Bergoglio, quería pedirte algo que no es muy original cuando estamos frente a estas noticias, que es recordar a aquellos que ya no están con una anécdota, con un pequeño semblante de algo que nos cuenta a nosotros, algo más sobre Francisco que no sepamos. Mirá, hoy me animé a contar por primera vez, y se las cuento a ustedes que son el canal del pueblo, el encuentro del Papa con Maradona, que me tocó estar. Ajá. Vos sabés que el Papa estaba organizando el Partido Mundial de la Paz. Para él era muy importante ese partido porque fundamentalmente en el tema de la comunicación, él quería aprovechar ese partido donde iban a jugar los grandes futbolistas de todos los tiempos, los retirados y los que estaban en actualidad,
con la idea de que a partir del fútbol su mensaje llegara a los más recónditos lugares. Yo me acuerdo que el Papa me hablaba de Etiopía, Somalia, ¿no? Y entonces tenía que conseguir jugadores que entraran en esos lugares que normalmente no entra la comunicación fácil. Y entonces él quería que juegue Maradona. Y Zanetti, que era el que organizaba el partido con la Fundación Pupi, Zanetti es un jugador muy respetado y muy querido en Italia, él es vicepresidente del Inter. Y muy querido también en la Nunca le iglesia. llevaba a Maradona. Entonces el Papa un día me dijo, vos lo conocés a Maradona porque yo quisiera que participe de este partido y no lo veo nunca en la lista de Zanetti. Y yo se lo pido, claro, Zanetti, si nos acordamos, Sí, sí. Maradona lo dejó afuera del Mundial de Claro, Sudáfrica. sí. Entonces muchas ganas que jugara Maradona Claro. no No tenía. tenía. No. Entonces lo conectamos, Guillermo Moreno por un lado, yo lo conecté por otro, y Maradona se predispuso de una manera extraordinaria para ir Sí. Al partido por la paz. a Roma. Y viajó. Y había dos equipos, el equipo de Zanetti y el equipo de Maradona. Se armaron dos equipos, jugaron las grandes figuras del fútbol mundial, ¿no? Sí, sí, Una sí. cosa impresionante. Un partido Hasta el Tata televisado. Martino prestó los jugadores de la selección en ese momento. Bueno, la cuestión es que el Papa los saluda a todos los jugadores cuando antes del partido en el aula Pablo VI. Y al día siguiente, Guillermo Moreno me invita a cenar con Maradona en su casa. Sí. Y ahí me agarra Maradona y me dice, vos me tenés que conseguir otra reunión con el Papa, porque mirá lo que me pasó, este hombre es distinto. Dice, me agarró de la cintura cuando lo saluda ahí en el aula Pablo VI. Me agarró de la cintura y me dijo, Diego, lo necesito para pelear por la paz del mundo y contra el hambre. ¿Me ayuda? Y yo cerré los ojos, Eduardo, y vi a mi mamá en el cielo y a él en la tierra. No me pasó nunca. Tremendo. Me tenés que ayudar a poder verlo de vuelta. Necesito hablar con él. Entonces al día siguiente fui a verlo al Papa y aceptó, por supuesto, verlo a las 3:30 de la tarde del día siguiente. Sí, sí. Y ahí fuimos a ver a Maradona, a ver al Papa con Maradona, Guillermo Moreno, su mujer Marta, gran amiga del Papa, Marta Cascale, Y ahí, mi familia, mi ahí mujer, estamos, mis hijos. Eduardo, perdón la Y- interrupción, pero estamos viendo imágenes de lo que usted está contando, imágenes del encuentro entre el Papa Francisco y Diego Armando Maradona. Maradona confesó después que se había separado de la iglesia mucho Sí, tiempo sí. y de que tras ese encuentro volvió a amigarse con Hay- la situación. Eduardo, hay que recordar, por ejemplo, la frase de Maradona cuando se pelea con la iglesia, que en realidad se pelea con el Papa Juan Pablo II, con Carlos Wojtyla, y dice, cuando llega al Vaticano, le dice, todo el oro que tienen acá, ¿por qué no se lo dan a los pobres para que coman? Esto fue lo que dijo Maradona. El famoso Rosario de Madrid. Maradona se enojó con el Papa Juan Pablo II, según me contó él, Sí, porque él pidió esa entrevista. Él estaba mal con el tema de la cocaína en el Nápoles. sí, Y él le había pedido esa entrevista. Él buscaba lo que fue Francisco, un pastor, y el Papa aparentemente le pidió un autógrafo y le dio un rosario, parece bastante importante, en oro, dice Diego, a él y a su mamá, que para él era todo en su vida, sí. le dieron otro rosario un poco más común. Y eso no le cayó bien a Diego. Y ahí se enojó. Y bueno, pero quería terminar esto de contarles la linda, la que pasó. Sí, Entonces, Diego ahí le pide al Papa si le puede bautizar su hijo, Diego Fernando, en ese encuentro que estoy hablando. Y en un momento dado me pide si puede tener un diálogo a solas con el Papa. Entonces el Papa muy cancheramente se lo lleva del codo, lo agarra del codo y se lo lleva caminando hacia un lugar aparte donde estábamos, en una salita contigua. Tuvieron no más de 5 minutos, 10 minutos, y salen, y Diego se pone las manos en el pecho cuando sí, sale. sí. Imagina que los techos vaticanos son techos altos, en donde estábamos ahí en Santa Marta, pero se pone los puños en el pecho y tarzanescamente grita, ¡Gracias, Francisco!
ahora me puedo morir tranquilo. Y es como que conmocionó a la sala ahí y debo decir Que- que Diego se fue a buscar a su hijo a Nápoles, a Diego Junior, después buscó a su hija acá en Buenos Aires y empezó toda una etapa de reconstrucción familiar que lo iba hablando con Francisco. Bien, Ajá. bien. Digo Francisco esto lo iba porque- asesorando. ¿Cómo, Claro. cómo? Que Francisco lo habrá ido asesorando, habrán compartido No sé, a infidencias. Francisco lo que me dijo en su momento es que cuando él le pidió bautizar a la criatura, a Diego Fernando, le había dicho, bueno, me gustaría verte con todos tus hijos y toda tu familia en ese bautismo. Ahí está, ¿no? claro, claro. Ahora parece que su madre ya lo había bautizado y él no estaba al tanto. Claro, Ah. Por porque eso después... se realizó aquel bautismo. Claro, Bien, claro. bien. Pero cuento esto porque fue muy emocionante, muy conmocionante, desde el tema de su mamá hasta todo el tema de la familia. Sin Había duda. hablado con su padre, vivía su padre todavía de ese encuentro con Francisco. Exacto. Era todo muy emocionante. Eduardo, lamento interrumpirlo. Sí, ya terminamos el programa, ya son las 4, ya empieza el programa de Tomás Méndez. Lamento interrumpirlo y agradecerle la gentileza de habernos atendido y habernos contado esto, porque muestra otra cara del Papa Francisco. En realidad muestra la cara del Papa Francisco, no otra, sino la cara Sí. de Francisco. Gracias, Rompiendo diputado. protocolos, para Exactamente. variar. Gracias,